Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a los participantes. Brevemente vou apresentar esse painel que vamos falar sobre Open Data para o Desenvolvimento, dados abertos para o desenvolvimento. E acá comigo estão Fernando Perini, José Alonso, Márcio Vasconcelos e Wagner Diniz. E eles vão falar rato de algumas perspectivas de dados abertos para o desenvolvimento. Então, vamos começar com Fernando, que vai falar acerca do tema de Open Data em América Latina e como se dá esse fomento. Ok? Muchas gracias. Gracias, Caroline. Me voy a permitir quedarme de pie para hablar más fácil con ustedes. Mi nombre es Fernando Perini, yo trabajo para el International Development Research Center, Centro Internacional de Pesquisa para el Desarrollo de Canadá, que es una institución que tiene 40 años y que financia, y desde su inicio la idea siempre fue apoyar la creación de conocimiento por investigación, por trabajo con diferentes organizaciones en base de crear conocimiento local para crear soluciones sostenibles para problemas económicos, sociales y ambientales. Desde hace 15 años más o menos, ya trabajamos mucho tiempo el tema de uso de la tecnología de información para el desarrollo y más o menos quizá a unos 5 años atrás empezamos a tener un pensamento estratégico em nossa discussão, o tema de openness, o tema de abertura começou a ser muito importante para nós e efetivamente criamos um programa que tem esse tema de abertura como plano central, um programa global de apoio à investigação nesse sentido. E para isso, digamos, nessa discussão, o tema de dados abertos naturalmente sempre foi central para nós. Lo entendemos muito temprano e lo entendemos que seria algo super importante. Nós sabíamos como vai desenvolver, mas a ideia sempre foi apoiar os grupos em países de desenvolvimento para que pudessem entender esse novo movimento e efetivamente poder adaptar-se, poder criar e aproveitar o potencial do movimento aberto. Sí, ok. Desde el principio discutimos mucho cuáles son las promesas, tipo esa idea de que datos abiertos, que se puede, con millones de variaciones, hemos discutido muchísimo las diferentes posibilidades de los datos abiertos, pero de manera muy simplificada se puede decir que datos abiertos tienen un potencial para apoyo a transparencia y prestación de cuentas, que tienen todo un potencial para generar innovación y nuevos servicios, que datos abiertos tienen un potencial de crear más participación y de crear más participación y inclusión. Pero esa es la teoría y se puede discutir muchísimo cómo los diferentes modelos, estrategias, mecanismos que eso ocurre, ¿no? Pero en la práctica es mucho más messy, ¿no? No sé, mucho más confusa o mucho más complicada. Cuando vamos al lado de la experiencia de ayer, de Abre Latam, hay ese cartaz que es muy interesante. Yo creo que es súper emblemático de cómo la cosa pasa en la práctica, que es que hay un montón de iniciativas. Ese está ahí en la sala al lado, qué está pasando en la región y un montón de iniciativas que están brotando, cada uno con su pensamiento de cómo ellos van a hacer la diferencia, cómo ellos van a impactar la región. Y yo creo que entender ese movimiento es súper importante para entendernos para dónde vamos. Desde IDRC, empezamos un trabajo en la región en 2010 con un proyecto con W3C y CEPAL, que lo llamamos Datos Abertos para el Desarrollo, y empezamos a entender essas promessas de dados abertos e empezamos a investigar esse processo. Esse processo culminou em um apoio em las colaborações que levaram a la primeira conferência também em Montevideo, e desde aí desde essa mesma agenda de entender como investigação, como
datos abiertos podem ter esse impacto, se viu que essa é uma agenda global, que hay que criar muito mais iniciativas e um conjunto mais grande de aliados para trabalhar o tema, e desde a IDRC, pelo menos, hemos trabalhado com a reconceptualização tipo de lo que é nossa estratégia de dados abertos para o desenvolvimento, como um conjunto de várias coalizões, de várias iniciativas que estamos trabalhando de maneira sistemática, e algumas dessas iniciativas são ILDA, que Márcio vai falar em mais detalhes, o Caribbean Open Institute, que é outra coisa que trabalhamos desde 2010, especificamente para o trabalho no Caribe, e que também tem sua própria dinâmica, seus próprios eventos, sua própria área de investigação sobre o tema. Rosema vai falar um pouquinho mais sobre o projeto de Open Data in Developing Countries, dados abertos em países de desenvolvimento, onde criamos uma rede global de investigadores explorando isso em 14 países com 17 grupos de investigação, trabalhando para entender esse fenômeno desde o sul e entender essas histórias. Também estamos apoiando uma colaboração com o Open Data Working Group de la OGP, onde pensamos que é um momento super importante para também trabalhar junto com os países da região em uma agenda de desenvolvimento. Justo recém abrimos um chamado conjunto para começar a apoiar o plano de trabalho dos governos e da sociedade civil dentro desse grupo de trabalho do OGP, que se lançou ano passado, que Web Foundation, que está aqui, e Canadá, são co-chairs, e que participa ILDA e o Governo de México e muitos outros atores centrais. E também, dentro do trabalho anterior, avançando, todo o trabalho que Wagner está avançando uma plataforma específica para tentar facilitar o processo de intercâmbio de informações, de todos os atores, dos diferentes grupos que estão trabalhando em dados abertos, que Wagner vai apresentar mais detalhes. Rapidamente, só dizendo algumas das metas que criamos super importante para uma agenda de dados abertos para o desenvolvimento, onde estão nossos logros e onde creio que temos que seguir trabalhando muito mais. Desde o ponto de vista, creio que efectivamente há muito que fazer, não? Temos muito que... Esses são alguns dos objetivos que me parecem super importantes de trabalhar. Estabelecer redes e coordenar uma agenda. Hemos trabalhado, desde o ponto de vista de investigação, trabalhar como dados abertos em los diferentes setores pode apoiar a agenda, e uma das coisas que estamos fazendo para a conferência acá é apoiar com estudos setoriais como podemos avançar na agenda, e apoiando essa reunião em específico, por exemplo, como podemos mapear o que está passando para seguir avançar na agenda. Em apoiar políticas de dados abertos e sua qualidade e suplementação, creio que há um commitment, um engajamento, um compromisso de vários países da região, mas naturalmente temos que manter e sustentar esses esforços ao longo do tempo, e hemos criado vários espaços para os governos trabalhar, tanto de grupos regionais como os multilaterais. Temos trabalhado muitíssimo com a OEA, com a CEPAL, com outros grupos que estão para criar esse espaço, e creio que se logrou muito nesses últimos tempos, mas naturalmente necessitamos ações para que o engajamento dos governos da região se sustenha ao longo do tempo. E quais seriam esses engajamentos? Como iniciativas como o International Open Data Charter, que se vai discutir acá também na reunião, creio que são super importantes. Como apoiar a inovação e padrões emergentes, creio que naturalmente sabemos que na região agora há um montão de experimentação, e isso é super importante. Creio que isso está claro para todos, mas há que criar os mecanismos efetivamente que possam escalonar essas inovações para efetivamente lograr o impacto. E também temos que, desde o ponto de vista de investigação, realmente criar esse pensamento crítico de quais são as coisas que estão funcionando bem, quando dados abertos efetivamente se fazem mal, que impactos pode ter, efetivamente estamos logrando ter mais participação ou não. Eu creio que são perguntas que temos sempre que ter um pensamento crítico, e não criar um open washing simplesmente, não, que todo tem que ser aberto, efetivamente utilizar para os objetivos de desenvolvimento que temos. E creio que há muito que trabalhar com as organizações que temos hoje, que são muito incipientes todavia. Muitas organizações são muito novas, mas temos muito que trabalhar para consolidá-las. Não muitas organizações como o OGP, ILDA, Condatos e outras são organizações de 2, 3 anos, ou seja, há muito caminho todavia para estruturá-las, e esse é um ponto importante numa agenda global de Open Data para desenvolvimento, desde o meu ponto de vista.
Claramente yo creo que nosotros estamos entrando en una nueva fase de ese trabajo. Yo creo que estamos con mucho más conocimiento de lo que se hace, que lo que podemos hacer, del potencial. Yo creo que, como dijo Alejandra, es un momento histórico la conferencia acá, porque efectivamente se consolida eso como no una posibilidad, sino como una realidad, y donde tenemos que trabajar a partir de ahí para construir acciones prácticas donde efectivamente los datos abiertos impacten el desarrollo de la región. Gracias. Gracias. Bueno, Rosema vai nos contar um pouco sobre o DDC, um projeto de Web Foundation. E, por favor, Rosema. Hola, buenos días y gracias a todos por asistir a la sesión. Yo voy a centrarme en uno de los proyectos, que es el proyecto que Fernando comentaba, ODDC, por las siglas de Open Data in Developing Countries, Open Data en Países en Desarrollo. Es un proyecto que llevamos trabajando en él aproximadamente 1 año y medio, donde lo que hemos intentado averiguar es cuál es el impacto emergente de las iniciativas de Open Data en 17 países, haciendo casos de estudio y de investigación en áreas muy concretas y sectores, para ver si, por ejemplo, podría ayudar a la transparencia en extractivas en India o podría ayudar a la transparencia en el sector judicial en varios países latinoamericanos o podría ayudar a mayor transparencia en la ayuda al desarrollo. Esto es una de las cosas que hemos averiguado a lo largo de todo este proceso, es que tenemos que ser mucho más flexibles en la manera en la que aproximamos los datos abiertos a lo largo y ancho de todo el sur global. No siempre los datos que encontramos son abiertos por la definición. No son con licencias abiertas o no son legibles por máquinas o no están acorde a un estándar abierto, etcétera. Y una de las cosas que hemos averiguado en estos casos es que a veces tenemos que ser un poquito más flexibles, porque aunque los datos no sean totalmente abiertos, se puede conseguir cambios importantes dentro de los contextos en los que trabajamos, como los ejemplos que decía antes, y sigue siendo muy importante el papel que los datos puedan desarrollar y pueden convertirse en datos abiertos con el tiempo, a lo largo del tiempo, si enseñamos poco a poco qué es lo que hay que hacer y cuál es el camino que hay que seguir para llegar a ese punto de los datos abiertos. Hemos trabajado sobre todo con organizaciones de la sociedad civil, también con muchas universidades, en investigar en estos diferentes contextos a lo largo y ancho de todos estos países. Y también hemos visto que hay ocasiones en las que nosotros damos por supuesto que el proveedor de datos siempre es el gobierno. Si veis, hablamos muchas veces del lado de la provisión de los datos del gobierno, el lado de la demanda de los datos de la sociedad civil, y también hemos visto en estos casos que no es del todo cierto. Uno de los casos que a mí me gusta siempre resaltar es un caso en Kenia, donde intentamos ver el impacto de la iniciativa de Open Data en Kenia que tenía en las comunidades rurales. Y lo que averiguamos era que el impacto era nulo, porque la gente en las comunidades rurales no confiaba en la información que venía del gobierno. La gente confiaba en los actores locales, líderes comunitarios, iglesias locales, y la información tenía que venir a través de ellos para que la gente la utilizara y confiara en lo que se decía. De forma que hay que trabajar y pensar en que los proveedores de datos sí están ahí, en que en el caso que nos ocupa suele ser el gobierno, pero que el papel que pueden ejercer tanto otros proveedores de datos como, sobre todo, otros tipos de actores como son los intermediarios es extremadamente importante. Imaginaros en este caso que, por ejemplo, que comprendimos que por muchos más datos que el gobierno publicara y publicara y publicara, no iba a conseguir ser útil para la resolución de problemas en estas comunidades rurales. Otra de las cosas que también hemos aprendido hasta ahora es que los datos, y esto creo que ya lo sabéis todos, van mucho más allá de la parte técnica. Es extremadamente importante la parte política. Esto es algo que nos han dicho en todos los casos. Tenemos que concentrarnos no solo en que los datos se publiquen, sino que se publiquen de forma sostenible, que haya políticas, regulaciones por detrás que permitan que los datos se estén publicando no solo hoy, sino que se publiquen de forma sostenida y de forma actualizada a lo largo de un periodo de tiempo largo, ¿no? Digamos, con la máxima extensión posible. Si hay un cambio de gobierno, que una iniciativa de datos abiertos no se vaya abajo, que se siga provisionando ese tipo de datos, etcétera. Eso es algo que sobre todo nos han contado mucho los intermediarios, que creen que es un riesgo muy alto,
porque creen que si ellos intentan montar servicios o aplicaciones encima de esos datos y no tienen una certeza de que esos datos van a seguir existiendo allí, tienen mucha incertidumbre sobre invertir recursos propios en montar esos servicios y aplicaciones. Si, por ejemplo, el año que viene, el mes que viene, esos datos no van a estar ahí disponibles y son una parte crucial para su negocio, por ejemplo, o para su aplicación o servicio. Hay algo que también es muy importante de resaltar, que es la parte de... Nosotros hemos afrontado todos los proyectos desde un punto de vista de investigación. La idea que teníamos era que todas las cosas que se hablan, y muy frecuentemente de forma a veces muy liberal, ¿no?, sobre el propio impacto económico que pueden tener, ya sabéis que a veces habla de cifras enormes, etcétera, si eran ciertas o no, perdón, hasta qué punto eran ciertas y por qué. Y hemos averiguado que todavía estamos en un punto muy temprano de los datos abiertos para tener una evidencia sistemática sobre los potenciales impactos que puede tener. Nuestra idea con este proyecto era de proporcionar una base de investigación más sistemática de lo que existía ahora, de historias sueltas aquí y allá, de algunos informes aquí y allá. Estos 17 casos que hemos hecho, todos tienen la misma metodología, utilizan un framework conceptual que es idéntico, y es posible comparar datos y comparar hallazgos a través de todos estos casos. Y eso es algo que estamos justo haciendo ahora en lo que llamamos la fase 2 del proyecto, ¿no? Veréis que la fase 2 va mucho más a sectores, va mucho más a compartición de conocimiento entre diferentes países y continentes. Ahora vamos a ver gente de la India trabajando con gente de, a lo mejor, Brasil, en conceptos muy concretos y luego probarlos en sus propias áreas geográficas para ver si funcionan o no. Y esperamos que eso nos permita avanzar un poco más en el conocimiento de cómo hay que diseñar iniciativas de datos abiertos para que tengan un impacto en el futuro en la sociedad. Y más o menos, tampoco me quiero extender mucho. Tenéis toda la documentación en la web. Si vais a opendataresearch.org, está todo ahí. En la Web Foundation, toda la investigación que producimos la ponemos en la web, no podía ser de otra manera, de forma gratuita. Si tenéis preguntas o lo que sea, tenéis direcciones de contacto, los informes, muchos de nuestros partners están tanto en el panel como en el público. He tenido la suerte de saludar a varios. Estoy viendo a Isel de Brasil, Sandra Elena de Argentina, la he visto hace poco. Están por aquí todos y podéis tener conversaciones con ellos sobre sus casos particulares, lo que han investigado y lo que han averiguado. Para nosotros ha sido un proyecto hasta ahora muy enriquecedor. Nos ha asegurado que la estrategia que tenemos en la Fundación sobre cada vez concentrarnos más en el lado de la demanda, en el lado de la sociedad civil, en el lado de construir una sociedad más democrática y sobre todo en que los datos que se publiquen sean relevantes para resolver problemas que son de importancia a nivel local, que es en lo que nos estamos enfocando ahora, es una clave absoluta de las iniciativas de datos abiertos. Y seguiremos y tenemos, bueno, no os voy a detallar ahora, Fernando comentaba de la OGP y de otros, tenemos un montón de proyectos en esa línea e incluso hemos publicado ayer un llamado sobre The Research Grants que vamos a hacer también en esta línea que hemos llamado el Open Data Development Fund con la ayuda de IDRC again. De nuevo, y queremos seguir ahondando en entender mejor, digamos, las estructuras que funcionan y las que no funcionan, para poder informar y ayudar a los países que están ahora implementando o empezando a desarrollar sus políticas de datos abiertos en que sean lo más efectivo y lo más útiles posibles. Y bueno, eso es un resumen del proyecto hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Josema. Bueno, Márcio vai falar rápidamente sobre ILDA. Y bueno, gracias, Márcio. La presentación, por favor. Buenos días a todos. Me llamo Márcio Vasconcelos. Voy a intentar hablar despacio, pues creo que la acústica no está de las mejores, así que podemos nos entender. Trabajo en la Fundación Avina. Somos una fundación latinoamericana que estamos cumpliendo 20 años. Nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible. Estamos en más de 21 países y nos dedicamos a inúmeras agendas, desde las áreas ambientales, áreas sociales,
desarrollo de muchos tipos. En esta área de datos abiertos estamos trabajando en la iniciativa latinoamericana de datos abiertos. Junto con el DRC estamos financiando y también somos ejecutores junto con la OEA y la CEPAL, y es un grupo bastante diverso. Hay activistas, bueno, están los académicos, gobiernos, institutos internacionales, y realmente es una iniciativa bastante interesante por la diversidad, por la cantidad de actores que ya trabajan en este tema y porque estamos realmente cubriendo muchas áreas, o sea, trabajando todos los temas que interesan, políticas, capacitaciones, normas, estándares. Bueno, es una iniciativa que tiene una énfasis muy importante en investigación. Queremos realmente descubrir cosas, sabemos que es una área donde todos estamos aprendiendo, es una área que se está construyendo, es una área realmente que hay mucho que investigar, pero también es una iniciativa que apoya prácticas, ¿no? Entonces, de hecho, no solamente se harán investigaciones, también se harán apoyo a iniciativas, se harán apoyo a eventos, se harán innumerables otras formas de apoyo, mentorías y otras iniciativas. Entonces, se quiere trabajar muy fuerte la conexión de teoría y práctica y aprender realmente en el camino. Perdón, solo comentando acá los... ¿Eso vuelta también? Ese, ¿no? Okay. Las preguntas que queremos contestar, o sea, cómo la agenda puede contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, realmente estamos muy enfocados en temas de desarrollo y por eso está tan conectado con todo lo que dijo Fernando, y eso es movimiento global. Los beneficios de riesgos, es muy importante pensar en los riesgos. O sea, datos abiertos no es una área tan sencilla que simplemente se abre y está. Hay que pensar mucho los beneficios, mucho los riesgos y claro, y cómo se puede aportar a un gobierno abierto. O sea, está totalmente conectada con todas las movidas que están ahí globales. Los objetivos: mejorar el entendimiento sobre el uso y la demanda, apoyar el desarrollo de proyectos de emprendedores, gobiernos, de la sociedad civil, también promover la adopción de estándares. Sabemos que hay muchísimos retos en la interoperabilidad de datos, en compartir datos, en reutilizar datos. Entonces hay muchos aspectos técnicos también que considerarlos. Si estamos hablando de innumerables dimensiones políticas, dimensiones de capacitación, dimensiones de accesibilidad, pero también dimensiones muy técnicas en esta área, y eso también es parte de los objetivos. Y naturalmente, cómo hacer que esto no sea una más oportunidad de aislar a algunas personas, no sea una más forma de división, ¿no? Como ya tenemos algunas en nuestra sociedad, la verdad tenemos muchas: división de acceso a educación, división de acceso a servicios, división de acceso a tecnología. No nos gustaría que también que nos pongamos a hacer un instrumento de que haga más división. Al contrario, queremos desde un principio comprender cómo añadir más y más los grupos vulnerables, los grupos que no tienen acceso natural a eso. Entonces también es parte de los objetivos. Bueno, los temas de investigación: datos abiertos y transparencia en gobierno. Tenemos 3 estudios ya, se están haciendo 3 estudios con estos países. Datos abiertos de servicios públicos en la área de salud y la área de educación. Estamos con 2 estudios siendo realizados en esos países. Y tenemos también el tema de ciudades abiertas, con 2 más en esos países. Tenemos pendiente aún de hacer... de lograr empezar estudios con recursos naturales de agricultura. Estaba previsto, hemos invitado una convocatoria con este tema, pero los proyectos que se presentaron no fueron suficientemente consistentes, lo que nos indica, nos diagnostica que todavía no hay tanta información, no hay tantos estudios, no hay tanta línea de base, no hay tantos actores trabajando en eso. Entonces es bastante importante eso, porque necesitamos en esta agenda, y vamos a buscar eso de alguna forma, vamos a cubrir eso de alguna forma, pero es una reflexión importante. Estos temas todavía están más por detrás que otros, que de hecho tiene mucha más información y cosas. Bueno, y para cerrar,
tres necesidades que vemos bastante importantes. Como he dicho, son temas nuevos, son prácticas nuevas, son organizaciones nuevas. Realmente creemos que estamos en el medio de un gran proceso de creación de muchas cosas, de tecnologías, de prácticas, de normas, de cambios culturales, y tenemos que entender todo eso. Tenemos realmente que parar y entender qué está pasando, cuáles son estas nuevas organizaciones, qué hacen, cómo las podemos fortalecer, qué tipo de tecnología pueden ser mejor replicadas, y todo eso es parte de un gran proceso de reflexión. También es el rol del sector público, que cada vez, bueno, no es necesario decir mucho, o sea, el sector público es absolutamente clave, fundamental en todo eso. O sea, si el sector público no está, bueno, casi podemos parar. No hay forma de seguir si el sector no está absolutamente involucrado. Pero tenemos que definir roles, tenemos que saber los límites, tenemos que saber las velocidades y tenemos que saber realmente cómo aprovechar todos estos movimientos que están. Hay mucho momentum realmente para trabajar eso y lo haremos a profundidad en la iniciativa con los aliados involucrados. Y por fin, ya comenté los desafíos de inclusión. Bueno, es eso. Nos gustaría muchísimo tener un diálogo acá en este panel, afuera, en los pasillos, en todos los momentos. La iniciativa latinoamericana de datos abiertos es súper nueva, ha empezado efectivamente en marzo, ¿no? Y estamos realmente en pleno trabajo y tenemos previsto por delante por lo menos son 30 meses de iniciativa segura que ya está planificada y queremos muchísimas contribuciones, insumos y participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Márcio. Bueno, ahora Wagner Diniz vai apresentar a plataforma de Open Data for Development. Por favor, la Gracias, presentación. Wagner. Ya. Testando, testando. No, no e no. Sí, sí y sí. No, párate, vuelve, por favor, para la... Bueno, gracias. Tem un delay. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Wagner Diniz, yo soy el coordenador de las actividades de W3C en Brasil, que está ubicado en el Comité Gestor de la Internet en Brasil. Perdóname por mi portuñol, que no es ni portugués ni español, pero quizá un portugués más hablado. Acá vamos tener una aventura, voy a tentar me hacer compreendido y ustedes van a tentar compreenderme. Espero que todo salga bem. Se não sale, depois vamos a tomar uma cerveja e partido de futebol e tudo se arregla. Vou falar pouco sobre dados abertos para o desenvolvimento. E acá estamos falando de três coisas distintas: dados abertos ou abertura e desenvolvimento. Por favor, a próxima. Por certo que temos em mente que há montão de dados por aí. Tanto no setor privado como no setor público, dados, 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 pero nosotros não sabemos como estão esses dados e, por certo, nem todos os dados estão disponíveis. Então, uma coisa são os dados e como os dados estão disponíveis ou não disponíveis. Outra coisa, próximo, por favor, porque não consigo. Abertura de dados é muito importante, muitos de vocês estão involucrados em processos de abertura de dados. Alguns de vocês estão na categoria 3 estrelas de Tim Berners-Lee ou estão trabalhando ou tentando trabalhar em 4 e 5 estrelas. Pero a abertura de dados, né, se tem em conta que é necessário ter tecnologia e ter conhecimento para abrir os dados para que estes dados sejam disponíveis de tal forma que seja reconhecível por máquinas. Então,
A terceira coisa que estamos falando é de desenvolvimento econômico e social, porque estamos falando de dados abertos para o desenvolvimento social. E quando falamos de desenvolvimento social, econômico e social, por certo que estamos pensando em empreendedorismo, emprego, inovação, mais circulação de moedas, mais negócios no país, negócios locais e negócios globais. Estamos também falando de mais serviços aos cidadãos, mais produtos disponíveis na sociedade para o consumo e também estamos falando de mais conhecimento. Isto é reto muito difícil para dados abertos. E será que dados abertos fazem tudo isso? Há que comprovar-se, não? Próximo, por favor. Não é seguro neste momento que os dados abertos tenham isto como resultado garantizado. Há grande esforço de trabalhar com dados abertos, muito particularmente nos dados abertos em países em desenvolvimento, em países não desenvolvidos, para que os dados abertos possam cumprir com sua promessa de contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Há muita gente trabalhando com investigação acerca de comprovar os dados abertos e a oportunidade que os dados abertos têm. A OIP, com seu grupo de trabalho sobre dados abertos, o Banco Mundial com sua plataforma de dados abertos, a ODI com sua iniciativa de involucrar startups, e também o OD4D com seu network, trabalhando na investigação sobre dados abertos e a aplicação de dados abertos. O W3C globalmente também trabalha com a investigação acerca de casos de usos. Estamos estudando mais de 20 casos de usos no mundo sobre a utilização de dados abertos e suas aplicações, e também tentando conhecer os vocabulários e também sacar desse estudo as best practices em distintos tópicos de interoperabilidade, de vocabulário, de segurança e privacidade, por exemplo. E nisto, o W3C Brasil tentou fazer uma iniciativa a mais, que é a iniciativa de OD4D Platform. A plataforma de OD4D, próximo, é uma plataforma que visualiza conteúdos de parceiros sobre dados abertos. É uma plataforma que, por si, é uma plataforma aberta, que é um exemplo de utilização de dados abertos. Por lo tanto, se nós temos parceiros ou uma rede de interessados em disponibilizar informação sobre dados abertos, esta plataforma añade semântica e link de data ao conteúdo sobre dados abertos. Para añadir semântica ao conteúdo de dados abertos, o que hacemos é muito sencillo, basta ter feed RSS para que este feed seja transformado em informações semânticas, para que nós podamos fazer algo como isto que está na pantalla, que é, por exemplo, box semântico sobre o autor deste conteúdo. Por exemplo, nós buscamos o conteúdo de sua base de dados, se está conectada à plataforma, este conteúdo está aqui, e então box semântico que também busca em outras bases de dados que estão dispersas pelo globo, que têm informações sobre o mesmo autor, sobre o que mais este autor ha publicado. Añade também, na próxima, por favor, a possibilidade de colaboração. Qualquer de vocês pode añadir conteúdo sobre dados abertos nesta plataforma. E
quando tem conteúdo de sua autoria, nós buscamos mais conteúdos que tu tienes, por exemplo, já publicado em outras pastas de dados, para informar a gente que você já escreve sobre isto em outros lugares. E também é uma plataforma aberta para que vocês possam utilizar esta plataforma não somente para tratar de conteúdos sobre dados abertos. Uma vez que tenha algum interesse de agregar informações sobre tipo de conteúdo, tu podes fazer uma instância desta plataforma em seu servidor, para que tu puedas então coletar informações de onde quieras e colocá-las na pantalla e ter conteúdo semântico. Por isso, estamos disponibilizando no GitHub esta plataforma para quem queira fazer uma implementação em seu próprio servidor para distintos objetivos que não somente falar sobre dados abertos. E basta ter feed RSS para isto. Como participar? É muito sencillo. Basta que, se queres participar desta rede, desta plataforma sobre dados abertos, conteúdos sobre dados abertos, basta que aprenda pouco de conceitos sobre web semântica que está disponível na plataforma. Solamente se conecta a nós outros, nos envia uma mensagem por correio eletrônico e é muito sencillo, basta que tu tenhas RSS em sua plataforma e uma vez que está conectado nesta plataforma, basta compartilhar em las redes sociais tu trabalho nisto. Próximo. Queremos que tu puedas conectar-se com nós outros. Acá está a direção, o link, o enlace sobre a plataforma, como se conectar, platformod4d.org, how to. E também tu podes compartilhar seus conteúdos, basta buscar lá esta direção. E esperamos que tu podes também añadir conteúdos link de data em sua plataforma e compartilhar com os outros, se conectando a ela. E por fim, acá está nossas informações de contato, Twitter e também o endereço eletrônico w3cbrasil@nic.br. Muitas graças. Muchas gracias, Wagner. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas y un pequeño debate. ¿Alguien tiene alguna pregunta para empezar? ¿No? ¿Todos tímidos? Ok, Fabrício, después acá. Ok. ¿Hay más micrófonos? No. Muy buenos días, Javier Ortiz, del Gobierno del Estado de Morelos. Bueno, mi pregunta va dirigida a cómo poder desde la ciudadanía, cómo poder desde la calle, el poder el financiar y hacer sustentable iniciativas que puedan ser robustas y que efectivamente puedan cumplir con los objetivos que se pretenden en términos de datos abiertos. Gracias. Si podemos hacer la otra pregunta, después responder las dos de una vez y después tenemos más para agilizar. Gracias. A mí me gustó mucho lo que planteaban de estandarización y de lograr que estas plataformas ayuden a construir básicamente un esquema más sencillo y más global. Mi pregunta ahí es del lado de los que hacen cosas. ¿Cómo facilitarles la vida en esto? Para la gente que está haciendo cosas con datos abiertos, particularmente para esas nuevas organizaciones que vienen del sur, que no tienen todos los recursos necesarios, ¿cómo podemos hacer para que esa gente pueda integrarse de una forma más natural, si se quiere, a la contribución de un ecosistema de datos abiertos? ¿O cómo ven ustedes ese desafío? Que capaz que es para Wagner y Josema, supongo, y Germán. Gracias. ¿Quién quiere?
Creo que, bueno, voy a contestar la primera pregunta acá. Yo creo que todavía es un reto muy grande, porque los mecanismos que existen hoy o tradicionalmente para financiar ese tipo de acciones no funcionan bien para necesariamente, principalmente en América Latina. Yo creo que no hay muchas experiencias. Claramente, actividades como lo que hace Avina o mecanismos como el laboratorio de la ciudad acá en México, donde los gobiernos empiezan a establecer mecanismos formales de interacción y crear esa colaboración efectiva entre el ciudadano y el gobierno para la creación de servicios es súper importante. Uno de los puntos fundamentales que pensamos es que hay que entender exactamente los modelos, y hay varias experiencias interesantes en la región. Yo creo que desde DAL desarrollando América Latina, donde se crea un sistema específico de incentivos, o Fundo Cívico que Avina maneja junto con Media. Creo que son experiencias interesantes, pero naturalmente yo creo que hay mucho más que hacer, y naturalmente hay que coordinar con otros grandes. Estamos hablando con otros cómo podemos efectivamente hacer con el Banco Mundial, con BID, con otros, cómo construir esos mecanismos efectivos para apoyar al ciudadano común que tiene las capacidades técnicas, tiene el interés y quiere construir con el gobierno y construir las colaboraciones ahí, ¿no? O sea, yo creo que todavía estamos pasando la experimentación a empezar programas serios, yo creo. La próxima fase es empezar los programas. Ya hay algunos programas experimentales, pero hay que escalonarlos. O sea, yo creo que todavía es un gran reto, pero hay buena voluntad. Yo creo que eso es súper importante en la región, y yo creo que hay que trabajar juntos, entre todos, para ampliar los recursos para el ciudadano efectivamente poder desarrollar su innovación y tener impacto y sostenibilidad económica, etcétera, etcétera. Bueno, sobre la sustentabilidad de las iniciativas, yo le invito para un panel a las 5 de la tarde acá, que vai falar sobre dados abertos e sustentabilidade, ok? Creio que vamos tratar com mais detalhes sobre sua pergunta. Pero, em geral, eu contesto para os dois que sobre como trabalhar um pouco mais sobre a parte de involucração da gente e que os projetos sejam sustentáveis. Quero solamente abordar um ponto sobre isto. Los datos tienen que ser útiles para la gente. Lo que veo es que hay muchos gobiernos que toman la iniciativa de abrir los datos, pero la mayoría de los datos no son útiles para la gente. Y también los gobiernos abren los datos como respuesta a una presión de la media, de la prensa, e também de alguns grupos organizados, e que não é necessariamente os dados que servem para melhorar o serviço ou prover mais informação para a gente. Os dados têm que ser úteis para que sejam consumidos, e se não são consumidos, não há como tê-los disponíveis e úteis em largo prazo. Sobre sobre sostenibilidad, perdón, ya se ha dicho bastante. Sobre la pregunta de Fabricio, una de las cosas que se me olvidó mencionar es que podríamos decir que uno de los hallazgos es que la revolución de los datos no va a ser una revolución como tal, va a ser más bien una evolución. Estamos viendo que, como decía antes, ¿no? Hay que ir pasito a pasito, que los datos no siempre son abiertos, etcétera, ¿no? Y que las capacidades que existen para hacer una buena interpretación de los datos todavía son extremadamente limitadas. Y, bueno, como supongo que todos sabréis muy bien, con los datos solos, pues pocas historias podemos contar, ¿no? Necesitamos un poco más que los datos en sí en bruto. Muchas veces los datos nos cuentan algunas cosas, pero no todas las cosas que querríamos saber. En varios de estos programas, como se comentaba antes, se está ayudando a generar más capacidad dentro de la capa de intermediación y sobre todo con un foco muy claro en la sociedad civil. Dentro del programa de ODDC, por ejemplo,
el mecanismo del que yo personalmente estoy más contento, quizás, es el de los mentores. Muchas de las organizaciones a las que financiamos durante la primera fase del proyecto sabían muy poco y apenas nada, en algunos casos absolutamente nada, sobre lo que significaban los datos abiertos. Y tomamos la decisión, un poco arriesgada, de financiar los proyectos para intentar que dieran sus primeros pasos sobre datos abiertos. Veréis, el ejemplo que a mí personalmente más me gusta es el de Sierra Leona, donde fue un proyecto, y Fernando se acordará, cuando estábamos decidiendo sobre qué proyectos financiar y qué no, fue un poco un salto de fe, ¿no? Fue Sierra Leona, datos abiertos, 2013 todavía, cuando allí no hemos oído nada, hay que intentarlo, ¿no? Gracias al proyecto de Sierra Leona y la Sociedad de Iniciativas Democráticas, que es la organización con la que hemos trabajado allí, ahora saben lo que son los datos abiertos, son la organización a la que el gobierno va a preguntar, y fue la organización que impulsó que en la ley de acceso a la información del país que se aprobó el año pasado haya texto que obliga al gobierno a publicar de forma proactiva los datos y de forma en datos abiertos. Es algo que si no hubiera sido posiblemente por este proyecto, a lo mejor no hubiera sido posible, ¿vale? Esas son las cosas que nosotros debemos de seguir apoyando. Como muchos de los partners también saben, por ejemplo, nosotros en la Fundación Web, aparte del proyecto ODDC, para llegar más cerca del contexto local, hace poco hemos abierto lo que llamamos un laboratorio de datos en Yakarta, en Indonesia, y esperamos poder abrir más en el futuro. Y la idea es de que tenemos que estar allí, tenemos que estar cerca. Intentamos que el modelo del proyecto ODDC, ahora en vez de ser global, sea local. Tenemos un grupo de mentores locales. Estamos contratando gente local. Tenemos a 6 personas de nacionalidad indonesia que ahora están aprendiendo lo que son los datos abiertos por primera vez y están empezando un poco a rascar un poquito la superficie, ¿vale? Pero son cosas que debemos de seguir, debemos insistir. Y como os decía, y volviendo a lo que dije al principio, no vamos a ver de un día para otro una revolución de pasamos de aquí a aquí, es una gran sorpresa, ojalá, ¿no? Y mira qué impacto más bonito tuvimos y demás. Va a ser más pasito a pasito, poco a poco. Yo creo que estos proyectos son extremadamente importantes y pasito a pasito se están construyendo. Creo que todos tenemos una pequeña pieza, ¿no? De un pequeño bloque que está ayudando a construir el futuro. Y yo creo que es así como lo vamos a ver evolucionar. Bueno, solo para añadir muy rápidamente, creemos realmente que estamos todos en un momento de aceleración, de incubación. O sea, realmente estamos todos incubando, acelerando iniciativas. Una cosa que quería añadir es que nos parece clave que todas empiecen realmente a pensar de una forma bastante sistémica en lo que están haciendo. O sea, hay innumerables casos de gente que quiere resolver un problema y dice, este API va a resolver el mundo. Bueno, realmente en nuestra experiencia, acelerando varias iniciativas, estamos viendo que una parte clave es una teoría de cambio. O sea, ¿cómo tú crees que tu tecnología vaya a suplir una necesidad? ¿Quién necesita? ¿Quién tiene que estar involucrado? ¿Quiénes son los actores clave de este tema? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Qué tipo de difusión hay que hacerse? Hay todo un trabajo que es mucho más allá de una tecnología, una disponibilidad de datos. Entonces, bueno, concordando con los colegas acá del panel, solo añadiendo que una teoría de cambio, un plan de sostenibilidad, o sea, hay muchas cosas que hay que hacerse. En este momento, en verdad, creo que los más exitosos van a ser los que están siendo acelerados, impulsados, porque es duro, es un proceso que aún está, no es así fácil de hacerlo. Gracias, Márcio. Bueno, tenemos que finalizar. Agradezco mucho a todos las preguntas, el debate. Muchas gracias. Y ahorita el próximo panel sobre la Alianza para el Gobierno Abierto acá, ¿ok? Gracias.